Exactly, but none of them believed me. Right. An antique's value is in the eye of the beholder. Time itself is a science. Oh. Oh. Mm. Yep, you're right. Exactly, but none of them believed me. An antique's value Time is in the itself eye of the is a beholder. silent song. Can we play banker next time? Exactly, but none of them believed me. Time itself is a silent song. An antique's value is in the eye of the beholder. My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. Exactly, but none of them believed me. Time itself is a silent song. An antique's value is in the eye of the beholder. Yep, you're right. Can we play banker next time? Time itself is a silent song. An antique's value is in the Exactly, eye of the but beholder. none of them believed me. Yep, you're right. Exactly, but none of them believed me. Oh. It's a silent song. Oh. Mm. Can we play banker next Yep, time? you're right. Exactly, but none of them believed me. An antique's value is in the eye of the beholder. Time itself is a silent song. Yep, you're right. Exactly, but none of them believed me. Time itself An is a antique's silent song. value is in the eye of the beholder. Can we play banker next time? Yep, you're right. Oh. Oh. Mm. Exactly, but none of them believed me. I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. Exactly, but none of them believed me. Is a silent song. Can we play banker next time? Exactly, but none of them Time believed itself me. is a silent song. An antique's value is in the eye of the beholder.
My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. An end to Time its itself value is in a the silent eye of song. the beholder. You're right. Can we play banker next time? Exactly. But none of them believed me. An end to its value is in the Time eye of the itself beholder. is a silent song. A ver, a ver. ¿Me escucho bien? Buenas, amor. Hola, Yue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? But none of them believed me. A ver. ¿Me escucho bien? A ver, quiero ver. ¿Me escucho bien? Ah, sí, sí, me escucho bien. Pero aún así, gracias por decirme, Yue. Bien, también. Estaba checando unas cositas, sobre todo de la tele. Es que mi control ya no quiere agarrar el de la tele. Creo que a lo mejor sí necesita ya el cambio de pilas urgentemente. No lo dudaría. Pero gracias por decirme que sí me escucho bien. Como pueden ver, aquí tenemos a la todopoderosa Navia, que no la he bufado más. Solo la subí al nivel 60. Pero bueno. Hola chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Máximo00, estamos aquí en Genshin Impact, misión de Furina. Espero que esta sea la parte final, ya que no quiero dejar esto pendiente. ¿Quién es el güey que dice eso de exactly no believe me? ¿Quién dice eso? Creo que es exactly but no one believe me. ¿Pero dónde está? Lo voy a encontrar y lo voy a ahorcar, ya martó. Llevo como 5 minutos escuchándolo decir esa huevada. Pero bueno, esta misión, ya saben, fue a petición de Sebas, el cual no ha llegado. Espero y llegue porque lo estoy haciendo por él. Más que nada. A ver. Lamentablemente sí necesita. ¿Escucharon eso, no? ¿Quién es el que dice eso? ¿Eres de acá tú, niña? ¿Tú, Beta? Muere, Beta. Bueno, no creo que sea ella, pero lo encontraré algún día y lo voy a asar a la parrilla. Y como les digo, aquí tienen, ven a mi Navia, está el 60. Que bueno, haría falta subirle de nivel, pero medio hueva, para que miento. Pero miren, tiene buena estadística. Parece bajo, pero con este set no es tan bajo, así que todo bien. Y bueno, ¿a dónde iremos? Ah, cierto, tenemos que ir acá abajo. Creo que era abajo. Buah, tengo 2 días sin meterme al Genshin, cosa que me sorprende porque se supone que ahora que estoy de vacaciones tengo más chance a jugar. Pero es que estuve muy picado jugando otro juego y jugando con Yue y viendo cosas. Y madre mía, qué cosas. Que no sé por qué hablo en general si solo estamos tú y yo, Yue. Pero estoy acostumbrado a hablar así cuando ando en directo. A ver. Que por cierto, Yue, una pregunta. ¿Cómo no te enfadas de escucharme todo el día? Estamos en llamada, me estás escuchando. Estamos aquí, me estás escuchando. ¿Cómo le haces? A ver, ¿tú qué opinas? ¿Esperamos un ratito a Sebas? ¿Y luego empezamos? ¿O qué pedo? Porque pues es por él que estoy haciendo pues el directo. Ah, yo diría que sí, vamos a esperarle un ratito. A ver, mientras voy a recoger algo. Por ejemplo, eso que dice objetos forjados, voy a irlo a recoger. Vamos a ver también qué le hace falta a mi novia. Yo no me canso, sí, espéralo. Ok, yo lo espero, no hay ningún problema. Corre, Navia, corre. Ah, por cierto, tú, Yue, a ti que te encanta decirme que te gusta París, mira. Esta ciudad y estos personajes están inspirados en Francia, no es broma. Por eso la ropa es así, mira. Y mira, ahorita te muestro los demás para que los veas. También. A ver tú, Estela o Estele, como te llames. Vamos a ver. Y esto me va a dar un logro. Bueno, para completar el pase, esta cochinada.
Que necesito dinero. Con razón, me encanta. Acuérdate que... de llevarme a París. A ver, eso sí tengo dinero y eso sí me entiende a mí el inglés porque... A ver, es que yo entiendo que hablando inglés te es más fácil ir por el mundo. Tengo entendido. Ah, mira. Cosas, ¿qué es? Ok, un evento web que no voy a hacer. Tengo logros, no sé de qué. Sobrecarga y paraliza el dios... Ah, esto lo hice el lunes, creo. Que mira, logros tengo 800 y son como 1000 fácilmente. Mira, hubo un tiempo en el que yo era muy bueno, mira. 100, 92, 100. Bueno, acá 20, pero no importa. 100, 100, 77, 100, 100, 100, 100. 100, 100, 100, 100 y acá ve 44, 7, 21. ¿Qué me pasó? ¿Por qué soy tan malo en eso? Ah, era cuando estaba más viciado al Genshin. Mira, te voy a mostrar mientras en lo que ya Sebas. Mira. Personajes de Francia aquí de este juego sería ella. Bueno, no Francia, sino Fontaine, pero Fontaine está basada en Francia. Sería ella. Este güey que me caía mal porque no me dejaba dar lata. Este otro. Otro. Bueno, sí, lo mencioné bien. A ver, para que lo veas mejor, mira, también de espalda, mira. También está este güey que a Falcon le encanta. Luego me dices a mí viciada. A ver, es que yo tengo mis vicios y tú tienes los tuyos. Por ejemplo, este güey, es más, hasta el nombre, ¿sabes? El nombre suena hasta francés, mira. Este cabrón también es de Francia, míralo. Que esas chaquetas, así como se las cuelgan así en los hombros, se ve chido, mira. Por ejemplo, esta mona también tiene una, mira. Esta. Mira. Ah, qué mola. O por ejemplo, esta, mira. También. Y ese traje me gustó mucho cuando lo vi. De hecho, este fue de los primeros personajes que se nos mostró de Fontaine y se me hizo muy bonita. Luego Furina. No había. Me gusta el estilo de ese men. Está chido. Muy gótico. Un compa mío lo tiene. De hecho, creo que hasta el Guns lo tiene. Pero el Guns nomás se metió, lo sacó y se fue. De hecho, parece que tiene orejas. Está raro. Ya los de acá estaban basados en... ¿En qué eran? En India. Estos personajes tienen como elementos de la India. Mira, árabes, se nota. Egipcios. Esta es la famosa Nilou. Me cago en ti, Nilou. Luego en Inazuma creo que está basada en Japón. ¿Qué son estos? Mira. Creo que era Japón. Luego de Liwe que estaban basados creo que en China. Que son esta. Este güey. Esta no, esta sí, esta no, tampoco. Por ejemplo, este güey, esta. Luego la primera región que fue Mondstadt estaba basada en Alemania y de ahí era bueno, este es traje árabe. Esta. Bueno, esta tiene un traje más, ¿cómo decirlo? No sé, se me fue. Playero, traje playero. Ay, Seba, ya llega. Quiero acá hacer la misión. Se nota. Sí, se nota. Y por cierto, esta mona yo le había cambiado el traje. ¿Por qué el juego me le puso el traje de nuevo este? No, cámbiamele el traje. No me gusta este. ¿Dónde está el traje? Ay. Ahí. Este se me hace más bonito. Ahí está. A ver, yo creo que vamos. Invócalo. ¿A Sebas? A ver, Star Wars, Dragon Ball Breakers, ¿qué más le gusta a ese güey? ¿Qué más le gustaba? No me acuerdo, a ver, invocar, a ver, ¿por qué no invocamos algo aquí? 11 días, tengo que esperar 11 días para conseguir lo que quiero. ¿Y si tiramos una? ¿Jalan? ¿Jalamos o no? ¿Tiramos una? ¿Tú qué dices, Jose? ¿Tentamos a la suerte? En lo que llega Sebas. ¿El cuánto llevamos de directo? 14 minutos a la basura. No lo puedo creer. ¿Tiramos una entonces? ¿Sí? ¿Sí? Confírmame una vez más. A ver, espérate, antes que nada, deja checo algo. Ah, no, espérate, no era ahí, era aquí. Espera. Quiero checar algo. ¿Cuántos deseos me faltan para llegar aquí?
A ver, espero y me deje ver. ¿Ves? Sin datos. Me cago en la puta, no me va a dejar ver. A ver, ¡chingue su madre! 1. A ver, ¿qué puede pasar? Espero, a ver, ¿qué puede pasar? Vamos a darle. 3, 2, 1. ¡No salgas dorado! ¡No salgas dorado! Ay, menos mal. Pero no pasa nada malo. Nada mal. Bueno, ya no podemos comprar más. Así que F, es F. Yo creo que empezamos, ¿no? Sebas, no vienes. ¿Empezamos? 5 minutos, va. Déjale, mando un mensaje. Déjale, mando un mensaje, a ver. A ver, le voy a preguntar. A ver si, a ver. Ah, por cierto, ahorita le quiero decir algo a todos que no les dije les iba a dejar un mensaje, pero se me olvidaba. Ahí en las historias que puede subir uno en YouTube. Bueno, no como historias, sino como avisos. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Listo, le mandé mensaje. A veces anda ocupado y a veces no llega el men. A ver. ¿Qué cosa? A ver. Ah, les iba a decir que feliz Navidad atrasada a todos los que no les dije. Porque les iba a subir algo. Y no les subí nada. El año pasado sí les subí un aviso de feliz Navidad. Pero más vale tarde que nunca. Feliz Navidad atrasada. Año nuevo sí les dejaré, eso sí. 5 minutos, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos? Vamos a esperarlo 3 minutos más, a ver. Feliz Navidad también. A ti sí te dije, ¿de qué hablas? Sí, te envié un reel. Es que me lo encontré. Mueran. Mira, qué mola. Adelante, ve a verlo. Me gusta cómo cambia el traje. Se ve gracioso. Vamos a ir a tu casa, Furina, a ver qué estás haciendo. Furina, ¿dónde está tu casa? Tu casa, yo me acuerdo que estaba aquí. Hay un mecha ahí. No entiendo por qué me atacan si son guardias de la ciudad. Ya, y sí somos. Tú te enojas, no me dejaste hacerte bromas hoy. Furina, estás allá adentro, esta era tu casa, yo me acuerdo. Estabas al lado del viejito y vivías de pura sopa maruchan. ¡Ah! ¡Un libro! ¡Vaya! Hace mucho que no me encontré un libro. Yo creo que vamos a ir comenzando. A ver. Vámonos. Ya sabes por el por qué. Ah, siempre te he hecho bromas. Te pasas. Vuela, Furina. Volá, volá. ¿Qué hay aquí? Creo que no me deja entrar. Ah, no, sí. Ah, verga, sí es cierto, la alcantarilla. ¿No habrá un cofre acá? No, no hay nada. ¿Puedo saltar y no morirme? Mira.
Qué miedo entrar en eso. No te preocupes, aquí hay gente viviendo, mira. Hola, gente que vive en la alcantarilla, ¿cómo están? ¿Qué tal los trata la vida? ¿Qué tal se siente vivir entre la caca? Mira, este niño está feliz de vivir en caca, ¿verdad, niño? Pobretón. Nada, vámonos, a ver. Ahora sí, vámonos ya. En este juego yo te gano, yo sé. Yo he querido. El señor rata. Ay, yo me acuerdo de una película que vimos que era la de VHS que salía el Ratman y era... estaba bien horrible. No, correo. ¿En serio? ¿Qué me mandaron? Oh, sabía que no se olvidarían de mí. Tignari. ¿Qué? ¿Tú cumples años hoy? Ah, pues qué bueno. Ey, cálmate, no me retes. Nah, no me ganas. Puedes jugarlo en celular o en tablet. No sé si en tablet te deje. En cel se puede jugar este juego. Pero pesa un montón. A mí me pesa como 100 gigas. Eso es un montón, ¿sabes? Ahora vamos a ver. Al lado de esta señora que vende frutitas. Hola, señora que vende frutitas. Ah, no, es un vato. Te voy a robar yo el puesto. Alto, esto es un asalto. Dame toda tu plata, o si no, despídete a la verga. ¿Crees que el tablet pueda? Pesa un montón. Toma. ¿Como que entre por el desayuno? Ah, tengo que entrar. Toc toc, ¿quién es? Tu puta mano, no es cierto. A ver, vamos a entrar ya. Pero mejor juégalo conmigo. Porque, o sea, jugar todo desde cero a día de hoy es muy pesado. Sobre todo por todo el contenido que hay. A mí por eso casi no me gusta empezar juegos desde cero. Vale, madre, para la próxima Navidad me compro una Play. Me voy a comprar yo a las 5, no te preocupes. What the fuck? Lady Furina? Mira, un simp. What's Lady Furina doing here? Me gusta tu pelo, aunque está demasiado plano, demasiado simple para mi gusto. Hello all. Allow me to explain. As of today, Lady... Miss Furina will be supporting our production of The Little Oceanid in the role of artistic consultant. Justo a tiempo llega, Sebas, justito a tiempo. Es que dijimos, bueno, ya dijimos, tenemos que esperar 5 minutos. Y ahí está, llegaste. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Sebas? Ah, aviso atrasado. Feliz Navidad. Se me olvidó. Les iba a dejar ahí en el aviso, en la comunidad, les iba a dejar un Feliz Navidad, güey, se me olvidó. Aún lo puedo poner y decir, más vale tarde que nunca, siempre lo he dicho. Ya llegó por quien lloraba, decir, pues, hola, Sebas, Feliz Navidad también. These two over here are the ones that made it ya estamos possible. aquí. They kindly reached out to Miss Furina on our behalf. I'm sure they need no introduction. Vamos a intentar acabar hoy este pedo. You bet! That was the trial of the century! You helped bring our director's murderer to justice. We can't thank you enough. Oh, please don't mention it. We're just here to join in on the fun. So, you were saying the Little Oceanid? Hey, Sebas, ¿qué te regalaron por Navidad todo esto? Yo iba a preguntar por Insta a qué les habían regalado y se me olvidó. También a ustedes dos, feliz Navidad atrasada, pero sí es aceptable. ¿Qué cosa es aceptable? ¿De la Navidad atrasada? Claro que es aceptable. Más vale tarde que nunca, siempre lo he That's dicho. the name of our final show. It's an unfinished script left behind by our director. One of our greatest regrets is that she never got to complete it. So, if we can bring it to the stage and make it a successful show, we can all take some solace in that. Wait, but if it's not finished, then... Yeah, we've been battling issues on every front, trying to realize this dream. Anyway, let me give you a quick summary of what the story's all about. Pues miren ustedes, no es por presumir, pero yo estoy escribiendo una historia y está muy god. Así que a mí déjenme ese guión y yo les los convierto en una obra de arte. The protagonist of the story is a young El próximo éxito en Oceanid who taquilla. transforms herself into human form, despite the protests of her family. Es más, eso no es nada. Seré el próximo que humilla a Disney, van a ver. She longed to live just like any other human. And sure enough, she found friendship and even love. But one day,
her true identity was exposed, and her world came crashing down around her. So far, so good. A classic tale. What happened after that? That's one of the issues we've been trying to deal with. Unfortunately, this was as far as the director got with her script. A mí solo la tablet y Robux. Si te dieron money, no amor. Me dieron dinero y unos audífonos que lamentablemente no tienen micro. Si no los estaría usando ahora mismo. Vale madre. Estos tienen micro, pero son los antiguos los que se me madrearon de un lado. Yo solo escucho de un lado, del izquierdo. We need a proper ending so we can bring this musical to the stage. But people have different opinions on which direction to take it in. ¿Y a ti, Sebas, qué te regalaron? We still haven't decided between a happy ending or a true-to-life tragedy. Uno realista. By true to life, you mean the director's sudden disappearance? Pues a mí, pantuflas. Ah, perro, pantuflas. No es mucho que yo no tengo pantuflas, güey. Pantalón de pijama y money. ¿Cuánto money? Bueno, no, mejor no lo digas. No es bueno decir esas cosas por internet. Ya sé por qué te lo digo. Mucha gente le va mal por eso. Yeah, like they say, truth is stranger than fiction. But then there's the question of whether we really want to use the stage to pass our raw pain onto the audience. Exactly. A lot of the time, people come to watch a show just hoping for some light entertainment. We have to consider their emotional stake in this, not just our own. Les voy a robar el dinero a ustedes. Nah. Róbame eso y yo te robo a tu perrito, a ver cómo la ves. And y tu tablet nueva. We're still waiting on confirmation from two of our main actors. Incompetente. The first is Paulo, who plays the protagonist's lover. He's locked himself away to focus on writing an ending for the script. But the deadline's passed and we still haven't heard from him. ¿Cómo que se llama Paul? Guau. Me trae malos recuerdos. 10 chelines. Aquí 10 chelines, dirá pues. Que deje el pinche mini pums. No, pinche mini pums. No The lo voy a other is dejar. Villemont, who plays the main antagonist. He took the director's death pretty hard. Hasn't set foot in the city since. Sale. ¿Quién te da la referencia? Yo merengues, güey. Es de Shrek. Te daré 10 chelines si puedes probarlo. De hecho, mira. Ahora pensando en Francia y esa escena de Shrek, como que me suena un poquito. Como que me recuerda un poquito aquí. Como que coincide con lo de Genshin, ¿sabes? He did write to us, promising that he'll be there for the final performance, but we haven't seen or heard from him since. So we're not really sure what to make of that. De Shrek. No me robes las palabras. Yo no te robé palabras. ¿De qué hablas? Huh. Although, now that we have Miss Furina helping us, maybe we should take the opportunity to get everyone back together. What opportunity? What do you mean? Es muy fácil. Como son lamebotas, van a venir porque escuchan que ella está aquí, ¿no? Maybe you're unaware, but your name has always been like a rallying cry for us. Your Name. Eso era un anime. Una película. Our director was constantly singing your praises. All of us look up to you as a role model. Oh, stop. You're making me all flustered. Although, not in a bad way. I suspect the reason they're dragging their feet is that they have their doubts about whether the show will really go ahead, considering all the issues you've been facing. Todos tenemos nuestro ego hasta ella. But one by one, all the obstacles are being removed. Now is the time to rally the troops. Junta tu otro muchacho. ¿Cuál otro muchacho? ¿Falcon? Sepa, a andar ahí sabroseándose una melusina, no sé. Makes sense. Okay. Como siempre, que no Priority voy a number hacer. 1, let's check in with Paulo and see where he's at with the ending. He went back Falcon, to yo te Poisson a few days elijo. ago. Said that staying in a friend's home might help him to relax and escape the feeling of isolation. I thought the last thing his friend would want right now would be to take visitors, given that Poisson was flooded not too long ago. But I guess it's the opposite. A friend in need and all that. Yeah, maybe he could use some company. Poisson? Ah, Nothing. I suppose my presence will be indispensable if we are to restore his faith in the show. no. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? So, allons-y. To Poisson! Poisson.
Oye, aquí no hay algo. ¿No tienen algo aquí para mí? Hola, tú, chica. ¿Cómo te llamas? You're off to Elaine. Brazil to find Paulo, right? Ok. Buraun. Vámonos. No. ¿Y qué tal? ¿No han visto nada? Yo sí Yo y Yue nos vimos algo bien god, pero bien god, Sebas. ¿Tú crees? Nos vimos la película de Avatar. No es cierto. Tampoco. A ver, me refiero a la de Avatar, la leyenda de Aang. No, la película esa de la que sacaron, la de live action, está bien culera. Es así. No, nos vimos algo más god. Nos vimos Dragon Ball Evolution. No es cierto. No, esa cosa sí es horrible. A Pochita, exacto. Mira, Sebas. Vete Chainsaw Man. Está hermosa esa cosa, güey, te lo juro. No, para que aparezca Falcon hay que decir la siguiente invocación. A ver, di. ¿Cómo lo invocamos? ¿Cómo invocamos a Falcon? ¿Cómo lo podemos invocar? ¡Lolis! Monas chinas, Samurai X, Mommies, Milfs. A Falcon le gustan las chicas en bikini, a ver. ¿No tengo alguna? Es que ocupo una melusina, a ver, es más. Melusinas, ¿dónde están? A ver. Coño, yo jamás creí decir eso, ¿saben? Lobby, a lo mejor te gusta Malcolm. A Falcon. A Malcolm. Qué pendejo, le llamé Malcolm. No manchen. ¿Vieron One Piece? Live action. No, pero escuché que está buena. No tengo Netflix, lamentablemente. Vimos Chainsaw Man. Vimos eso. ¿No lo has visto? O sea, está bien bueno ese anime, te lo juro. Y fíjate, me dan ganas de traer directo de Xenoverse por eso, jugando combates online. Ay, me alucinas. Vamos. No puede ser que ahora no haya ni una mendiga melucina por aquí. Ni modo. Ahora huyen de mí las desgraciadas. Antes salían como pinches moscas y ahora ni una. Yo sí vería One Piece. Ah, de hecho creo que justo te pregunté eso hoy, ¿no? A ver, yo no lo vería porque es que es demasiado largo. 1000 y tantos capítulos, digo yo, no manches. O sea, se ve chido el anime. Sobre todo el meme que sacaron, ese me gustó. Ah, vean. Good. Pero digo, mil capítulos yo no me animo ni de pedo a ver tanto. De por sí esta Yue me quiere poner a ver animes re largos. Yo no te dijera más animes hasta terminar los otros. Es que sí, o sea, fíjate tú, Sebas. Ah, pensé que me iba a atacar. Fíjate tú, Sebas. Me pone a ver un anime y sin acabarlo me quiere poner a ver otro. No, pues es que no manche también, ¿verdad? Porque a mí animes... ¿Qué dice? Por el poder de la funa máximo 00, las melucinas de las chicas con bikini aparece F. No manches, ¿cómo que la funa a mí, güey? ¿Qué te pasa? ¿Tú me quieres funar por no haber hecho nada? ¿Por solo vivir? No, ya sé. Lo que pasa es que Falcon está celoso de que yo sea otaku mugroso, que no se baña y gordo y feo y que tenga al menos alguien, una waifu verdadera, ¿sabes? Ah, reconstruyeron casi todo. Pero seguro hay mucha gente que ya no está. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Puedo escalarlo? No. Abajo. Ok. Ahí mero. ¿Se acuerdan que esto estaba destruido? Cuando vinimos aquí a Poisson. Hola. Falcon, sal. Le puedo mandar mensaje, de hecho. If I remember correctly, this is where he's staying. Who is it? Así. Amor, 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 amor. Una canción iba así, ¿no? Pero a ver qué pasó. It's me. Is the script ready? You came all the way here for that? All right. Forget that for now. Just come on out. We've... Nice try. Look, just give me some time, okay? I'm just wrapping up this last part of the script. I'll be out once I'm done. Aún me siento medio, odio estar enferma.
Espero que te estés tomando bien la medicina. A la verga, casi no tengo pila. Ay, dejen pongo a cargar el cel. Okay then. Looking forward to your masterpiece. Masterpiece, la que yo me cargo. No, no es cierto. Estoy bien fea. So, Ay. as expected, he's missed the deadline. Sí lo hago. ¿Vos haces qué? Ah, tomarte bien la medicina. Tómate el té de limón si te duele la garganta. O a ver, recomiendan remedios caseros también. Ayúdame. The Estoy medio ending mongolo. is one of the most important parts of the show. Even once he's done, it isn't final until we've all had the chance to read through and make sure we agree on it. Someone told me they'd just seen you in Poisson. I assumed it was a case of mistaken identity, but sure enough, here you are. And ¿Tú qué Furina, pintas too. aquí, Navia? I was wondering if we might run into her. So, you're here for Palo? Looks like he could be a while, so feel free to take a stroll around town in the meantime. I've made all the arrangements already. Quiero tomar agua fría. No tomes. Porque también anda medio mal soy yo. ¿Qué traes, Sebas? ¿Qué te pasó? Un corazón roto, ¿verdad? Eso duele mucho y te decae. Oh, it's Pero no te okay. preocupes. We Aquí can just toman otros wait para here. ti. ¿Qué pasó, gordo? Thank you for being so considerate, Miss Navia. That sounds wonderful. We'll take that stroll. ¿Qué pasó? Get over here, you! How oblivious are you? How are things in Poisson now? ¿Qué pasó? Any better? Things are on the mend, but it's a slow process. Some people may never recover from the trauma they experienced. I'm sorry to hear that. I wish there was something I could do. Se me hace muy raro escucharla con esa voz. Please, must our conversations take such a depressing turn every time we meet? We all have painful memories, but we don't have to let them cloud everything we do. And if you're trying to make a new start, perhaps it's best if you don't bring up the past all the time. Thank you for your words of comfort. You make a very good point. But for now, at least, I think I should stay with the way I'm feeling for a while longer. También te gusta hacerte sentir mal, Furina, yo te entiendo. It's okay. These things take time. Soy esa. Moving on from a painful experience is easier said than done. Which brings me to why I'm here. I thought you should probably know that not everyone here is ready to forgive and forget after the Hydro Archon's inaction in the face of catastrophe. To avoid upsetting the peace, I told the townspeople that everyone here is a member of the theater troupe, and that you are just an actress playing the role of Furina. Esa, o sea que sos mujer, ¿cómo que esa? No, no soy mujer, ¿qué te pasa? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. It's not a perfect solution, but hopefully it means you won't have to lie low while you're here. That's so thoughtful of Pero no you, puedo creer que Navia. dudes eso, tú, Yue. Ya sabes por qué lo digo. Well, what do you expect? I am the courageous and considerate president of Spina di Rosula, after all. Valiente y Like my considerada. father before me. Vaya, así que se tiene mucha estima. Me irrité algo la garganta, pero ya me estoy recuperando. No es tan grave como otras veces. ¿Gritaste mucho, bro? ¿O por qué? Anyway, that was all. Look after her now. No me Off digas we que go traes then. de... Let's take a look up there. I don't have any friends that I can be frank and honest with. So maybe she's right. You're the closest thing to friends that I have. Ah, caray, ¿quién dijo que yo soy lo más parecido a tu amiga, eh? Yo no soy nada de ti, ¿qué te pasa? Yo solo te estoy usando. Nada, no es cierto. ¿No traes tú de esas enfermedades, Sebas? Bueno, esos momentos en los que estás enfermo en el que tu voz literal no se cansa ni siquiera escuchar y si intentas hablar fuerte te escuchas como chistoso. A mí eso me pasó hace un año. Fue muy gracioso. Mientras te tranquiliza, a ver. Te la están volteando a ver con malos ojos. ¿Qué? I'm so ¿Te gusta o grateful that qué, Miss puto? Navia was so understanding. To be perfectly honest, I didn't know if I was ready to meet her. ¿Es feo? Espero que se pueda recuperar al ciencia. ¿Y qué cosa de qué, amor? ¿Qué cosa de qué o qué? Por eso de cuando te enfermas tienes voz chistosa. Que te enfermas por algo de relacionado al frío y no puedes hablar bien. Me pasó el año pasado y
Creo que está grabando en un directo de Falcon. Si lo logro conseguir se los voy a mostrar, pero no me acuerdo en qué directo fue. It's always easiest to just run away from your problems. But that never fixes anything. You can't get around the obstacles without facing them. No manches que traes de esos. Uy, no, se siente bien That's gacha. why you were nervous when they brought up Poisson. Yeah. I'd be lying if I said I wasn't scared of coming back here. Tenemos que No, Sebas, ¿qué pasó? Quiso un frappé de cereza con fresa en una tarde fría y quiso tomar. No te culpo, güey. Yo también tomo helado, pero sabes que hace frío. Mi mini punzo me hace a veces gritar porque le ladran a los vecinos. En resumen, no puedo regañarlo. Pues pellizcalo, dale una nalgadita para que se le quite al perrito. Córcale el pescuezo o rómpele las piernas. No te creas, pobrecito. Still, I felt it was something I had to do. As I was saying before, I want to see for myself the things that I never could in the past. I'd be overjoyed if the people here could find it in their hearts to forgive me. But they're more likely to unleash a tirade Se les perdió algo que Zorpilas, which, Huilas, of course, I completely understand and accept. zorras, marranas, guarras, putas. ¿Qué me ven o qué? ¿Les gusta o qué? Les voy a dar algo que ver, culeras. A Chabelo, pero en Perpetuación me pasó y sonaba mucho a Chabelo. No manches, yo parecía que tenía voz de silbato, güey. No manches. Yeah, I can tell people are watching me. Me dan ganas de puteármelos ustedes, ¿no? I'm sure some people here see the idea of someone coming to Poisson dressed as the Hydro Archon as extremely disrespectful. I used to be terrified of the gaze of other people, especially when they had suspicion or resentment in their eyes. I guess I wasn't quite ready for this after all. I'm not surprised you're making yourself go through all of this. I can't let myself see only the things I want to see. How would that make me any different from before? Pícale los ojos. Yo jalo picarle los ojos. Look! There seems to be a crowd gathering over there. Probably time we made a move. How about we check out Spina di Rasula's ship? We should have a view of the whole of Poisson from there. No. Claro. ¿Dónde ella no, ya no nos vio. ¿Ustedes qué putos, ¿Tú qué estás viendo, pendejo? Ah, te vas a chingar a tu madre. Órale, a la verga. Muérete. Baboso. ¿Qué? Es inmortal. Qué basura, ¿por qué no lo puedo matar? Matan a otros pendejos, Huyeron como maricas. Salgan, cobardes. A ver, mi amor, ¿sabes de qué me acordé? ¿De qué te acordaste? El detalle, me sentí un poco mal y después de un rato me tomé un café. Al día siguiente creía que tenía un punto blanco en la garganta y no como dije, resulta que tenía un poco irritada la garganta. Punto blanco, ¿no traerías infección? Bueno, un signo normal de infección es que te da fiebre. Por lo regular. Y sí, la garganta con puntos blancos, así significa que traes infección, creo. Tú eres el pendejo que está ahí, ¿verdad, pinche Vincenzo? No, no eras tú. Tuve un vato mamado igual a ti, perdóname. No, igual perdóname, chúpame el pito. No, no es cierto. ¿Quiénes son los pendejos que están ahí? Regueo. ¿Te llamas regueo o regeo? ¿Cómo se pronuncia eso? Gises pasteles. ¿Cómo que gises pasteles? ¿Quieres gises pasteles? Yo tengo de esos. ¿Dónde está? Nah, creo que está más arriba. Ah, no. Bueno, sí, era aquí. Vámonos. Déjenla en paz, putas. I'm sorry. You probably just wanted a relaxing stroll. And here I am dumping all this heavy stuff on you. No te preocupes. De todas formas no tengo nada mejor que hacer. We don't mind. It's actually refreshing to see a different side of you.
Bueno, eso sí. Great. Ay, qué bonito. Well, I appreciate your company, so please don't disappear just yet. I don't know whether you can tell, but the years of suffering and loneliness aren't the only reason I have a hard time facing up to who I used to be. As I stand here by the ship, I can't get the images of the rising water out of my mind. One after another, people were taken by the water. All those treasured lives and memories washed out of existence in an instant. A ver, es que esa gente no murió. Se transformó en oceánidas. Esa gente no está muerta. Están vivas, pero no los podemos ver. Eso es lo que deben de entender, ¿sabes? Así que no se murieron, están vivos. No mentí nada, no sentí ni fiebre ni dolor de cabeza ni nada, solo como garganta reseca, como si hubiera tomado agua. Pero digo que no fue tan grave, porque ya me siento mejor. Ah, lo bueno. ¿Me los das? Sí, te doy los giles pasteles. No vas a ver si no están rotos. También. They had absolute faith that when disaster struck, a divine power would save them from harm. Bueno, el problema sería que esa gente sí se fue para siempre, como quien dice, porque volver a crear gente a través de oceánidas sería como volver a cometer el pecado original, ¿no? Como lo explicaron en la historia. Es lo malo. I played my part to perfection to convince them that was true. Chale. But then the floodwaters finally came, and the Hydro Archon did nothing. You shouldn't look at it like that. You were only doing your duty. I've had to go through so many moments like that for the sake of protecting the truth. As time went on, it got harder and harder to bear, and I became more lonely and isolated. Tengo que estar bien para 31. Se toma sidra bien fría y no es chiste. Oye, la sidra era como una bebida de manzana, tengo entendido, ¿verdad? ¿Lleva alcohol? O refrescame la memoria, es que yo no conozco mucho ese tipo de bebidas. Eventually, I realized I had nothing left except the truth. I became terrified of completely failing in my task, and was haunted by the thought of being left all alone. La profecía. Weeping on my throne. Para mí será un placer estar ahí. Ok. ¿No te mensaje? ¿No te mandas un mensaje por Instagram? Bonita. Yo el 31 tomaré refresco. A huevo para enfermarme más. Fortunately, we were able to avoid the worst case scenario thanks to the help of heroic individuals such as yourselves. Más o menos la sidra va el lore de... ¿Cómo? Más o menos así va el lore de la sidra. Ah, ok. Por 2. ¿Tú qué vas a tomar, Juven? Si tú tomas, yo tomo, ya te lo dije. Everyone rose to their responsibilities, and I finally regained my freedom. But on some level, freedom also means no longer being needed. Paimon would have never imagined you'd see it that way. Reward? Pero Coca-Cola, te va a hacer daño. Ay, ¿qué le digo? Vamos tan bonitos. Tienes que seguir sufriendo en soledad. Es muy feo estar solo. No les voy a mentir. Llega un punto, o sea, puedes acostumbrarte a la soledad, pero llega un punto en el que como que sientes que te hace falta algo. I guess so. ¿Cómo que supones, eh? Back then, I didn't even dare to dream about having someone to confide in. Que yo soy único y especial por 3. Coca-Cola, I'm tomando tomar Coca-Cola, arre. I was scared of someone recognizing me for who I truly was, and exposing a secret I swore to protect. ¿Cómo así? Believe in the Furina you see on stage. She is the one you can trust. I had to keep all my feelings, all my curiosity about life to myself. No one could be allowed to know. That's what I really meant when I said I'm no good at maintaining relationships. Chicos, si sentir más, recuerda tomar Coca-Cola porque es rica y es medicina. Yo confirmo, quita las náuseas. So that's where you were coming from. Paimon totally thought you were just a bit of a diva at heart. Yo también. Y sí, es bueno. Could
Could you please get off my case? I don't know what's gotten into you today. I'm making an effort here. You Puedes could at parar least ya. try to do the same. Estás insoportable. I do. I once had nothing but the truth, and now I'm finally free to live my own life again. And even though I have no idea where I'm going right now, Acompáñame en mi viaje. Aparte de Paimon me hace falta otra compañera. Aparte de Paimon ya me hartó. Aparte algún día me la voy a comer, ¿por qué no? Junto al perrito de Yue me lo voy a comer en salsa a los dos. at least the En choice birria. is in my hands. All right, it's about time to head back. Paulo should have finished the ending by now. Sure. Okay, let's head back and check it out. Ay no, yo me como a Polly. Para los que no sepan quién es Polly, Polly es mi perrita. Una perrita gorda. Que hace mucho la subí en una foto de Instagram. Ya te dije, ¿te la comes? Yo te como a ti. Ya te dije, estás advertida. Pauleau. 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 Hola, perrito. Dime, ¿no te gustaría ser parte de la birria que estoy haciendo? Vamos a meter. No, perrito, espera, era broma lo de la birria. Didn't you say you needed to watch what you eat? You're supposed to be cutting down on fried foods, not wolfing down copious quantities of fish and chips, you know? Fish and chips. Oye, esa comida es muy común en Inglaterra, ¿no? Lo de las papas con pescado, que yo no entiendo cómo les gusta eso. Come on. It's not every day we get to dine at Spina di Rosula's expense. Can you believe how generous she is? I'm not about to pass on free food. Pinche gordo aprovechado. Anyway, my character doesn't need to be slim and good looking. That's your job. ¡Tírenlo! ¡Tírenlo, pinche gordo! Es lo que iba a decir y dije, sí, excepto lo demás, lo de la birria, que Furina acompaña a la viajera. La birria. Sí, yo quiero comerme al perrito de Yue en birria. Estaría bien bueno. Imagínate, ese perro. Mira, si no lo conoces, luego te da una foto de su perrito. Y le digo, oye, que yo quiero comérmelo en birria, porque se ve que está bien sabrosa la pancita y la carita del perrito. Are you kidding me right now? It's not your character's health I'm worried about, it's yours. Es similar, pasó algo con la mascota de mi maestra de arte. ¿Qué pasó? ¿Se lo comieron en birria? I've spent my whole life battling the effects of ill health, and it kills me to watch you willingly ruin yours by filling yourself up with junk all the time. ¿Te va a dar síndrome metabólico, gordo? Te va a hacer diabético, hipertenso, dislipidémico. Te vas a hacer también ¿Qué era la otra enfermedad que no me acuerdo? Ah, no, lo de obeso ya lo tienes. Luego te da enfermedad cardiovascular y te vas a morir de un infarto. No lo hagas, gordo, no comas eso. Oh no, looks like they're arguing again. Que no. ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Lo de la birra de perro? We're back. Could you maybe put your differences aside for a moment? Ah, you're back. We've been enjoying Spina di Rosula's VIP treatment in your stead. Paulo's nearly done. We shouldn't have to wait too much longer. Great! So you were discussing your characters, right? We heard she's playing the Oceanid who turns into a human girl. What about you? Me? I'm an Oceanid too. Oceanida, tú debes ser más bien el océano, güey, no mames. He was originally supposed to take the form of a crane, but he outgrew that role. Well, the costume at least. So now he's playing the boar instead. Le tocó ser un chancho al gordo. Chistes de gordos, no sé. Me gustó. Voy a hacer una grulla de jabalí. Que mira, en un principio representar a una grulla, pero se le ha quedado pequeño el papel o el disfraz. Ahora representa un jabalí. Pobre gordo. Hay un chiste que le pregunta a una persona que si le puedes arrancar un vaso y hace un sonido de carro, el rum rum, que no mames, qué pedo. El rum rum dice.
El run run. Ah, no mames. Fíjate, ya se rió, bien. Ahora se me ahoga, no me ahogo. The boar's not a bad character, actually. Se rió. He's the one who raises the little Oceanid, yes? Yo pensaba que al gordo le iba a tocar ser el océano. That's right. He has some pretty memorable lines too, like when he imparts some solemn words of wisdom to the little Oceanid. Como la comida es vida. Yo se lo dije al pobre de oso que si le podía arrancar la pata y correr de repente. ¿Cuál oso, güey? ¿De qué habla? If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Wait, that sounds kind of familiar. It's the most important line in the whole script. I think it's a symbolic statement about our director's life and legacy. She kept quiet about all the trials and tribulations she faced in running our troupe, allowing us to devote ourselves fully to performing. It was only after she was gone that we realized how tough her job really was. You mentioned earlier that the troupe is like your home. Yeah. I was born with an incurable illness, and once my family found out it couldn't be treated, they decided they didn't want me anymore. Que así se llama el perro de mi maestra porque literalmente parece un oso. Tengo frío, amor, abrázame. Le abrazo, mira. Vamos a escribir, mira. Espérate. No está verga, espérame. Espérame, vamos a adelantar esto. I spent some years taking whatever work I could find and trying to manage my illness with various medicines. But whenever I had a bad flare-up, I'd be lying in an alleyway for days at a time. It was like that until the director found me one day. She told me I had a great voice and asked if I was interested in studying singing from her. I said yes. Estoy seguro de que le dijo, ¿cómo está, muchacha? Yo te veo muy... Corresponde a la bacha. El rol. She took me under her wing, taught me to act, helped me find Mora for my meds, took care of me when my condition decided to flare up. Pobre Sebas. All a huge burden on her. Si él no puede, yo lo hago. No, no es cierto, Maxi. Güey, ¿qué te pasa? Yo ya lo hice. ¿Qué te pasa? Mira, ahí está el rol lo prueba. Sounds like a really incredible person. She really was. She gave everything she had to her troupe and the people in it. All of us were so proud to call her our director. I was a lost child too when she found me. As the child of a murderer, my parents weren't around when I was little, so I got sent to an orphanage. The other kids were always picking fights with me. They'd say things like, "Come on, you must be pretty tough if you're the son of a murderer." It was just to taunt me, though. I was an easy target, and they knew it. Lo dijeron a la verga, una ballena. Un jabalí, un chancho. One day, I got beaten up so bad that I just couldn't take it anymore. So I ran away. I lost all faith in humanity by that point. Thought the whole world was out to get me. Let me guess. Fortunately, the next person you ran into was... Yeah. For the first time in my life, I was somewhere I felt safe. And I promised myself I'd stay here until the day the group parted ways. The day you hoped would never come. How times change. Es Pauleau. Es mejor abracemos las nalgas del magna. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que mis nalgas? A mí déjame las nalgas en paz. Déjame las nachas en paz. You're finally done? Get your butt over here. There's someone I need to introduce you to. This is our new artistic consultant, Miss Furina. Nel. Furina? The Furina? Oh my god, how did you manage to wrangle that? Mírenlo. Please, the honor is all mine. I was profoundly moved to hear about your troupe and your wonderful director. I just wanted to do something to help. Same here.
Pero nosotros no importábamos, Paimon, ¿sabes? Even so, this is just... Oh, wow. I'm sorry. I'll try to calm down. Now, where was I? Tú sí puedes, pero yo no. Estoy de acuerdo con la novia. ¿Cómo que con la novia? ¿De qué hablan, men? Ah, yes, the script, of course. Let me give you a rundown of how the story unfolds in my version of the script. I'm sure you're already familiar with the beginning of the story. A little Oceanid decides she wants to become a human, against the wishes of her family. She finds love and friendship in the bustling city. But then, disaster strikes. Se disolvió. The people start to notice that all the fresh water in the surrounding area is slowly disappearing. The soil is becoming arid. Plants and flowers are withering. And the people begin to panic. The little Oceanid, Cleo, and her lover decide to do something about it and investigate the truth of the matter together. In the end, they discover that all the waste and pollution created by humans over the years has caused the fresh water to flee the land, as if driven by a consciousness of its own. Consciousness? Vaya. You mean the water is sentient? Claro, las oceánidas, ¿no? Water as a conscious entity. There's actually quite a few stories that Since the little Oceanid is a water spirit, she immediately understands how the water is feeling. She then tells her lover about her true identity, and her lover accepts her for who she is, and works with her to find a way to bring the water back. However, unbeknownst to them, there were some people eavesdropping when she revealed her secret. El viejo ahí a la izquierda, que The little chismoso. Oceanid is accused of being directly responsible for driving the water away, and faces the greatest dilemma of her life. And then? In the end, she makes the brave decision to sacrifice herself to save her lover and the rest of humanity. Huh? But didn't they all treat Cleo like a villain? Why would she want to save them after that? Buena pregunta. Well, she mainly wanted to save her lover, plus everyone who'd stood up for her. Through her love for her human partner, she was able to find an even greater love, one that extended to all of humanity. Surely the biggest strength of Cleo's character. Me ha parecido la más grande mierda que he escuchado en toda mi vida. Ah, no es cierto. No escucha chafa. There's actually something else that bothers me. You know the protagonist is supposed to represent the director, right? And she never had the chance to become a hero in our world. ¿Qué If pasó? we're serious about dedicating this show to her memory, we should make the ending as true to life as possible. What about if the little Oceanid is hounded to death by people who hate her? A Her la lover makes verga. sure her secret never gets out, and humanity continues down the path to extinction. That sounds like too cruel of an ending to me. And perhaps a little irresponsible to present to the audience. Oye, me gusta su idea. ¿Qué te pasa? That ending would be a perfect mirror to Director Aureli's death, both arbitrary and meaningless. Bueno, eso sí. Pobrecita la disolvieron y ella no le hizo nada malo a The nadie. day when she went missing, Director Aureli had instructed us all, somewhat out of the blue, to leave the court of Fontaine and wait for her outside the city. We waited and waited at the rendezvous point, but she never came. By the time we returned to the city, she disappeared without a trace. We looked for her. The Gardamex looked for her, but she was nowhere to be found. Increasingly, all the signs seemed to point to her being the latest victim in the serial disappearances case. Fíjense, esa parte de la historia estuvo chida cuando la jugamos aquí en directo. ¿Verdad, Sebas? The director was Ah, no, the nadie estuvo en kindest ese soul in the directo. world. Yet she was senselessly sacrificed for the sake of a so-called experiment by someone who had nothing to do with her at all. But doesn't the way she suddenly told you to leave the city suggest that maybe she... I've been trying to follow up on that ever since, but all my efforts so far have turned up nothing. Villemont might know something, but he won't open up to me. Me antojó un ramen también, pero estilo coreano. Te muestro ramens aquí en Genshin hay. Villemont? The one who's playing the role of the villain? Yeah. He's been overwhelmed by grief. I think the director's death hit him hardest of all. Grief? Guilt, more like. Also,
have a hard time imagining that anyone took it harder than me. Ay, ¿a poco tú eres el más sufrido? Neta, a ver. Sí, ahorita. Because, well, speaking of the play being true to life, I was deeply, madly in love with O'Reilly. Se está confesando. What? You kept that one quiet. It's time to be upfront with you all. No more keeping secrets from each other. We'll never be able to agree on the ending if we can't be honest about how we feel. I did tell her how I felt once, but she turned me down pretty much straight away. Oh, lo batearon, pobrecito. She said that we were all like brothers and sisters to her, and she never considered us as potential romantic partners. Not that it came as a shock or anything. It was what I was expecting to hear. So I told her I'd always be there for the troupe, and I said maybe one day in the future, when everyone's settled into their own lives and on the up and up, and managing the troupe no longer required her constant attention. Aún ando aquí, solo que no puedo escribir porque estoy cenando con mis jefecitos. ¿A poco que estás cenando que no invitas, envidioso? Well, maybe then she could reconsider what she really wanted in her life. No puedo sacar el móvil. Ah, no te dejan sacar el móvil en la mesa. No hay pedo, güey, no hay pedo. Usted coma. Buen provecho, cierto, buen provecho. ¿Qué hora es? Está cenando casi a las 12. And now, that day will never come. Oh, Paulo. Wow. So if I'm the one writing this ending, then I'm gonna make sure it does right by O'Reilly. Provecho. I won't let anyone get in the way of that. In that case, you have to straighten things out with Vilmont once and for all, face to face. We've all had our differences of opinion over the ending, but those two have never seen eye to eye on anything. One of them has to compromise if we're ever going to reach a final decision. Y les invito un atole de guayaba desde aquí. Ah, caray, el atole de guayaba. No lo he probado, fíjate. No sabía que había de eso. Well, if that's where we're at, looks like it's time to go visit Vilmont. Pero muy buena la guayaba para la piel. Are you ready to face the truth? Honestly, I'm slightly terrified. But for the sake of our final performance, I'll do whatever it takes. Qué bendición, gacha. Igualmente, gracias también, Sebas. Funny you should ask, though. You really do get what I'm going through right now. No. I certainly do. Come on, everyone. Allons-y. Amorcito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Juve? Busca a Vilmant. A Vilma. Vilmant. Ah, vaya, vive aquí. ¿Qué es esto? Misión. Ah, vaya. Llevamos una horita en directo ya. Ya vengo. Voy a tomar un jarabe. Adelante. Mejórate. Acá seguimos, ¿va? Para lo que ocupes, Yue. También. ¿Qué pasó? ¿Vas a cenar? This is tough going. Delphi, are you sure you can manage in your condition? I could ask you the same question. Try to keep up. Oye, el gordo me lo dejas en paz, Dulpi. Pobrecito, no tiene culpa de ser gordo. O bueno, sí. Ese gordo mantecoso. As if this journey wasn't tough enough already without a roadblock. Don't worry. We should all be fine with the traveler here. We don't need to take a detour. Wait, why are you all looking at me? You're not seriously expecting me to fight, are you? Claro. We're just curious, that's all. I don't think anyone's ever seen Furina in a fight before. Yeah, but don't you remember why? The Hydro Archon willingly gave up all her power so it could be converted into Indemnitium. Eso es cierto. Furina said so herself. Eso lo dijo en la historia. Precisely. And I'm not even the Hydro Archon anymore, so all my power is gone as much as it pains me. Unfortunately, I should just stay put. I'm more like a... That sounded so smug. Ugh, secondhand embarrassment is unbearable. Hey, lay off, all right? My bluff is hanging from a thread here.
Listo. I'm sorry. Le va a tocar pelear a I'm sorry. Furina. I got carried away. Please help us out, would you? Aw, too bad. Sorry to leave all the heavy lifting to you. Don't worry, piece of cake. ¿Antes voy a pelear yo? Vamos a probar a nadie, ¿por qué no? Muéranse. Stabilize. ¡Pam! 50k, toma. Feeling lucky? Baja, baja, estúpido. Te voy a dar un chingazo de que te vas a cortar toda tu perra vida. ¡Toma! Showing you. Solidify. Let's light it up! Everybody stand attack! That's the way. Vamos a ver. Watch out! ¡Toma! Good show! You certainly live up to your reputation. Yeah, thank you. Anyway, the path is cleared now, so onwards and upwards. 60k por ahí vi. Era poquito, no sé por qué hizo tan poquito. Llegó el una pinche mini. Vilma, are you there? Huh? Oh, it's you guys. Wait, what's Lady Furina doing here? I can explain. We've been rounding up the whole troop. We now have everyone except you. So, you think knowing the truth about the director's disappearance will help you write an ending to the script that pleases everyone? I care just as much as everyone else about making the Little Oceanid a success. That's why I wanted to wait until after the show. Tremenda cara de random que tiene, If I ¿no? open this can of worms now, I just don't want to make things difficult between us. Vilma, avoiding the truth will not help anyone. Unless you mean to suggest that Aurelie's death had something to do with you. I don't want to talk about it. Listen, Vilma. I used to think that my love for Aurelie was a point of shame. I never brought it up to anyone. But now, ¿Qué está haciendo el I've made up pinche? my mind to put it all on the table. I'm prepared to face everything, to sacrifice everything for the sake of the show. The Little Oceanid cannot be complete unless we do justice to Aurelie on an emotional level. This is why people think of you as not being the smart one. As you all know already, the troupe was kept afloat not from ticket sales, but donations from the audience. Of course, that was nowhere near enough. Se acostó a mimir, despiértalo porque se le We took quitó. on side jobs when we weren't performing, but even then, the troupe's financial situation was pretty dire. De hecho, yo a veces a mi perrito lo despertaba. Estaba ahí dormido, acostado, bien a gusto acostado, y me acercaba y le decía "Cuy", y se enojaba y me ladraba. So, anyway, one day after a show, a merchant came to me and offered us a huge sponsorship. In return, we just had to provide the audience with their drinks during performances. Nel, ¿quieres que lo engorde para que te la comas? Ah, caray. Ah, no te lo comas. Claro que quiero comérmelo, es que se ve bien sabrosa su pancita. It seemed like a win-win, so I said yes to it on the spot without consulting the director. Al menos di que no lo niego y lo acepto, The ¿sabes? drink in question was synth. Cinte. Nel. ¿Cómo que Nel? Cis. Isn't that the drink peddled by the culprit behind the serial disappearances case? Ah, caray, no me acordaba. Sí, es cierto, había una bebida. Que ese pendejo hacía, se me había olvidado. Fíjense. Es perrito mión. I freaked out when I saw the boxes. And I told the director everything right away. She was but she didn't reprimand me for making the decision without consulting her. Instead, she contacted the merchant and stated that the troupe could not agree to this collaboration. The merchant was furious, berated us for going back on our word, and threatened to sue us for damages. The amount was astronomical. There was no way we'd be able to pay. And then? I was going to sort it on my own, but the director stopped me. She said that this was an issue for the whole troupe and it wasn't my fault. But things only got worse from there.
the synth merchant just wouldn't let up. And then suddenly, the director told us all to leave the city one day. I admit this whole thing was my mistake. I didn't dare to tell any of you the truth back then, and after the director disappeared, I was even more afraid to say anything. Yeah, I got Aurelie killed. There, I said it. Happy now? Uy. Hey, don't say that. You traitor! You knew Aurelie was in danger. Why in God's name didn't you tell us? What do you mean, you were afraid? This was a life and death situation. We could have saved her! How could you be so stupid? Uy. Please, try not to get too worked up. Yeah, listen to him. You need to stay calm. Stay calm? How can I stay calm? This guy got Aurelie murdered. She was the love of my life. And he has the gall to Unas try peces and en el hide agua, us, güey. claiming that he kept his mouth shut for the sake of the show. How about taking some responsibility for what he's done? All I can say is I'm sorry. Truly. I wanted to apologize to everyone in the troupe, but that won't bring back the director. What? I'm just a coward who made an awful, terrible mistake that I can never take back. Beat me up if you want. Kill me if you prefer. It's what I deserve. End my life. So I can meet the director and apologize to her in person. Está llorando, pero no se le nota. Get out of my sight. Go, get lost. I don't ever want to see your face again. That's enough! You've screamed and shouted at each other for long enough. Now pipe down, both of you! Mírenla. Can you stop conflating the show on stage with your real-life relationships in the troupe? You keep saying that you want to use this final performance to pay tribute to your director and celebrate her life. How can you do that if you're just using it as an excuse to vent your own emotions? Así te debes comportar como arconte, Furina, así como lo acabas de hacer ahorita. Poner el orden. I'm sorry. On stage, the lead role is the focal point of the audience's attention. And you're all used to seeing the director as the heart of the troupe. XD, ¿qué pasó? But in her own life, her greatest desire wasn't to be the center of attention. I can tell how much she loved you all, and how much she loved the troupe. No, a eso se le llama spray de piña. ¿De qué habla, güey? ¿Cómo que spray de piña? What she wanted was to build a warm home for all of her brothers and sisters. To shield you all from the storms that rage in the world Qué rico. outside. Una coca de piña. I understand why you're trying to make her the hero of the story, but isn't she your hero already? Los de Coca-Cola deberían After haber... everything she did for you. Los de Coca-Cola deberían haber aprovechado ese meme para haber hecho una de verdad. Yeah. ¿Se imaginan? Un refresco con sabor piña. Creo que yo nunca he probado un refresco sabor piña. Solo sabor, jugo sabor piña, pero refresco no. De la bebida del perrito mión. ¿A poco sí, Yue? ¿Tú tomas coca de piña de tu perrito mión? So think hard about what that means. And then think again about No te what you creas. hope to achieve by arguing with each other. If you really hate each other and can't reconcile your differences, then you could just call it quits now. Why bother with the final performance if the group is already Sí, no. fractured? Es broma. But you can't bring yourself to do that, can you? You care too much about Director Aurelie and the home she built you all to let go. Ese cofre tiene mi nombre y me está llamando. Aunque tú toma piña, amor. ¿Piña? ¿Tomo o como piña? What are you laughing at? I don't see what's so funny. Sorry, I didn't mean it that way. It's just that, for a moment there, it felt like our director was back with us again. Tomo una coca de piña. Tomar piña. Que la piña también se come, no If solo se she'd toma. seen Paulo and Villemont at each other's throats like that, she would have scolded them exactly like you did, in that same stern voice. Really? But she sounded like such a gentle person. Of course she was. Even her harshest lectures came from a place of kindness, and it showed. She really was a truly outstanding person. What you said, it
really puts everything into perspective. I'm truly sorry. I really meant for this to be a genuine apology, but I ended up making it all about me and my self-pity. It's all right. Let's save all this for after the performance. So, the ending. What are we gonna do about it? Tengo ganas de cortarme el cabello. No, así déjatelo. Clearly, Así larguito. everyone needs to take a step Como back for Rapunzel. now and reflect ¿Por qué on te lo what quieres really cortar? matters. When emotions are running high, things get lost in the fray. The end of the story needs to focus back on O'Reilly herself. She's the true star of the show. Pues que a mí me gusta tu pelo así largo como Rapunzel. Nomás con cuidado. Cortarse el pelo. Si se lo va a cortar así, ahorita mismo con tijeras, sí que tenga cuidado. No se vea trasquilar y parece que lo había mordido un burro. What do you mean? The Traveler is right. You once investigated that underwater synth base and recovered items belonging to the victims. If you could find anything that O'Reilly left behind, perhaps we can get a better sense of what she went through in her final days. Eso es verdad. Va, me lo dejo así. Aunque ese té bonito, aparte está el frío. Yo por eso no me he cortado el cabello. You really think that's possible? I trust that nobody would object to the ending of the story being based on O'Reilly's true feelings. No. Well, we'll leave this in your capable hands. Come, let's pay a visit to the Palais Mermonia. The rest of you, head back to the rehearsal location for now, and wait for our good news. Ok. Ok, ¿dónde está eso del Palacio Mermonia? Ah, tenemos que ir a Fontaine. De hecho está ahí. Pero esta cosa me está llamando. No, mentira. Quiero pintar el pelo. ¿Qué te parece? Un café rubio. Si te lo quieres pintar, píntatelo. Nomás si te lo dañes ya no es mi pedo. Muere. Muere. ¡Au! Ah, vaya. Perdóname, Navia. No era mi intención. Ustedes también van a morirse. Vaya. ¿Dónde están los demás? Esta vez no me muero. ¡A la verga! ¡Ah! ¡Verga! Sí me morí. Ah, no. Espérate, bájame, taxi, aquí. Que pierdo el reto. Y no quiero morirme. Se me murieron dos. Ahora sí me morí. Y al final solo quedó Furina. Como la profecía. Vámonos. Se me murió el Benito, la novia y el viejo sabroso. No, viejo sabroso, tú revive. Piruja, vámonos. Viejo sabroso, sos tu amor, no manches. Es que así le digo yo al personaje este, a Zhongli, siempre le he dicho viejo sabroso. Así le decía a un youtuber, no me acuerdo, creo que se llama Streamplay. Está bien cagado. Ábrale un cofrecito aquí para mí. No. Hola, ¿usted cómo se llama? Me presento, mi nombre es el viejo sabroso Zhongli. Funcionario administrativo, ¿qué estás haciendo tú? Ahí dice, vamos a subir el IVA al 100%. No, señor cruel. Vámonos. No, una melusina. Falcon, ¿dónde estás? No soy yo. ¿De qué hablas? ¿Tú eres el viejo sabroso? ¿De qué hablas? That case has been closed for quite a while now. Still, since you were the ones who discovered and submitted the evidence in the first place, you don't actually have to submit an application. Okay, please hold on. De todas formas, te las hubiera quitado. Porque mi hermana no para de decir eso, nunca lo hace. ¿Tu hermana te dice viejo sabroso, güey? No mames. A ver, es un poco heavy, ¿sabes? Sedene. This is all O'Reilly left behind.
just whatever she was carrying on her person, and... Hey! It's full of script lines! And sketches too! Looks like they show where the different props should be placed on stage. Let me take a look. Maybe there's something in here from after she was kidnapped. Aha! I found something. To whoever discovers this diary. Para fastidiarme, cabe aclarar. Es casi como... Que te diga viejo sabroso debe ser casi una bendición, ¿no? A ver, bueno, también depende de la persona. Es que es como, va, me llamaron sabroso, a huevo. Like she kept a detailed record of her captor's actions. She even mentions the truth behind the experiments on dissolving young women. ¿Qué? If we'd had the chance to examine this notebook carefully back then, it would have been a conclusive piece of evidence proving Vacher's guilt. Vacher. Vacher took so many lives. It's still so unthinkable how many victims he had. Suena triste en los diálogos, pero lo dice encabronada. ¿Cómo está eso? Oigan, doblaje. I guess O'Reilly must have written all of this down in the hope that her records would one day be of use to investigators. Y nunca lo leímos, fíjate, hasta el día de hoy. Wait, it cuts off. Her handwriting here gets patchier and more illegible by the line. She probably didn't have much strength left. Her final words are... I'll let you read them for yourselves. Por esa... ¿Por qué esa o esa melusina parece que se fumó 15 porros y un globo para hablar así? No sé, las melusinas son muy raras. Tienen cara bien rara. Pero Falcon no concuerda. Contexto, por favor. ¿Qué cosa? ¿De Vacher? Volvieron a llevarse una persona. Es la sexta o quizás sea la séptima. Ayer alguien quiso ir pero le atraparon. No le volví a ver desde entonces. Tal vez no sucedería ayer. Hace ya mucho que perdí la noción del tiempo. Lo siento. No sé si servirá de algo escribir esto, ni cuánto más podré seguir haciéndolo. Soy consciente del destino que me espera dentro de poco, pero lo que me da aún más miedo es ver a otras personas de la compañía. ¿De verdad los protegí? Lo siento, de veras. Soy incapaz de seguir escribiendo. ¿A Watson? Creo que tengo fiebre y vuelvo a sufrir problemas de estómago, pero nadie me da medicina. ¿Crees si se pasó toda la noche en vela por culpa del dolor? Lo mío no es nada comparado con lo de ella. El valor de los objetos experimentales. No pasará nada mientras se agoten antes de morir. Aquí hay mucha humedad, así que le di mi alfombra. Hace mucho frío. Mucho frío. Tengo que aguantar hasta que todo pase. El esfuerzo siempre tiene recompensa. Eso es lo que siempre me gusta decirles. Pero quien no va a aguantar soy yo. Si alguien ve compañía, paz, para mí, ellos, más importante, por favor, despedida, perdón, vida, representar, futuro, lástima, Clio. En esta página los trazos son muy caóticos, solo se pueden reconocer a duras penas algunas palabras. A partir de esta página solo hay escritos textos de musicales y unas notas sin ordenar por fecha. Algunos de los textos están recortados de libros y periódicos. Otros están escritos a mano y hay muchas marcas de correcciones. Parece que lo leyeron con mucha frecuencia. Es de suponer que este era el cuaderno de notas de Aurelie. Hacía en el acto. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Eso se le llama talento épico. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo dices? Una vez en clase sí me dijeron, leí algo y un profe me dijo, lo leíste tan bien que me llegó al corazón y todo se ríe. Me pasó una vez en la uni, fue muy gracioso. No es tan difícil leer así. Oh, espero su muerte en silencio. Vaya. Tú ya sabes, amor. Mira pues, no es quemándome. But at the end of the day, she was only human. I can't bear to think how painful and lonely her final days must have been. Wait. This part on the last page sounds strangely familiar. Eso lo leí, ¿no? Convertirse en una persona.
No podrás revelarle tu secreto a nadie. Sufrirás y estarás sola. ¿Aún así estás dispuesto a ello? Lo hago porque soy su hermana mayor. Los amo. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Y una vez que traté de leer en público, me ahogué con mis estupidez. ¿De qué hablas? No manches, ¿cómo que tocaste? Because I am an older sister to them. Oh. So she didn't regret her decision. Even as she sat in silence, waiting for death to no come. Murió, no mueren. Se convierten en Oceánida. I'm sure this is what the troupe would have hoped to hear as well. She had their utmost trust, admiration, and love, and she truly deserved it. Mira, pues, no manches. Let's go. It's time for them to learn Director O'Reilly's final thoughts. Auxilio, me están quemando. Por suerte no está Falcon para funarme. Me pasó algo similar cuando hice mi proyecto de titulación, que por cierto ya cumple 3 años desde que hice ese trabajo. ¿A poco? ¿Cómo te fue en tu proyecto de titulación? Y a ver, ¿a quién me arribó? A revivir a novia. Hola novia. Navia, que digamos. Ah, Furina, come pollito, está bien bueno. Es cierto. Espera, Yue, te voy a mostrar algo a ti. La comida. ¿Dónde hay ramen? A ver. Ah, aquí, mira. Mira. Son ramens, mira. Esta sopa también. Sopita. Rica sopita. Qué panzú. Aquí está el ramen, mira, el que te decías, mira. Mira, aquí está. ¿Dónde está? No sé qué sea. Ah, son como tacos. Es cierto, estos eran tacos. Estas crujientes de champiñones y queso extraña. Estas champiñones y queso. Es una pizza. Esta sí es pizza. Yo me acuerdo que estas hamburguesas le hicieron por una colaboración en KFC. Estas de aquí. Y un amigo mío me acuerdo que se la pasó buscándolas como loco por todo el mapa. Y resulta que fueron solo de edición limitada. Esta receta. Esta receta de hoy no se puede conseguir. Yo no sé cómo. Yo no me acuerdo. Creo que la conseguí en 2021. 20, no recuerdo. Oh, vaya. Hay mucha comida. De hecho, tú buscas en YouTube y te salen muchas recetas de Genshin en YouTube. Y se ven buenas, no voy a mentir. Sushi de huevo. Vaya. ¿Ustedes comerían eso? Hola, Melusina, mi hermana CDN. Que por cierto, Seba dice que tienes cara de drogadicta. No corran. Ah, mira, me la chupa, yo corro, mira. Vamos. Ah, puto teclado. Un antoje. Ni modo. Antoje. Tú querías ramen, yo te doy ramen. Pero nada, Yue, ¿qué te pasa? Te estás volviendo 0% mexicana. ¿Cómo dices eso y no dices, se me antojan unos tamales de pizza? Nada, no es cierto. No, tamales de verdad, de carne roja, carne verde, de rajas con queso, de acelgas con queso, dulces, de pollo, de picadillo. Ay, qué rico. Unos tacos de que digo que me fue bien, me gradué como programador, me titulé como técnico en computadora y te dije que incluso te mencioné que al final de ese proyecto, como una inspiración, mi amigo
te dio como una inspiración. Es lo chido. Lo mejor de cuando haces un proyecto es cuando te diviertes haciéndolo. Porque si no, te entra la agua bien gacho. Me ha pasado. Me estoy ahogando. Madre mía, pobrecita. La chica esta que murió. Amor, amor, ¿qué pasó? Los tamales de gansito que... Yo no he probado eso, dude. Estoy seguro que el que se enojó fue el perro este, el rubio. Entonces un buen rato el grupo se calma y se intentan poner de acuerdo. Ah, no leí, qué imbécil. She deserves a hero's farewell. If that's the only way to convey to the audience the courage and selflessness that she showed in the face of death, then it's a meaningful way to end the story. ¿Cuánto apuestan a que el otro güey le iba a la contraria? Even in the last moments of her life, she was still leaving a trail for others to follow. She did her best to protect as many people as possible, even if it meant sacrificing herself. We know what choice our little Oceanid would have made now. I don't think any more discussion is necessary. El de pelo café creo que va a decir algo. Well, Vilmont, if we put the past aside for now, do you think you can bring yourself to go ahead with the show? Te mandaré algo por IG. Ay, chale. ¿Existe eso? ¿Tamal de gansito? No sé, pero podría ser. I will channel all my regret and put it into my performance to make this a show worthy of our director. No mentiré, como unos trolados no me miden con cara de qué onda con este. ¿Habla del gansito? No, pues que yo he escuchado comidas más raras, güey, for your forgiveness, and you don't need to worry about my feelings. This final farewell show should be about Director O'Reilly and her. Then it seems like we've reached a consensus. I have a feeling that this will turn out to be the most mesmerizing performance of your lives. Really? How can you be so sure when you've never even seen them perform before? Don't underestimate my experience. After watching a countless number of musicals, I've learned one important thing. If you want to move the audience with your music, you must fully commit and immerse yourself in your role, pouring all your emotion into your performance. And aren't human emotions, love, hate, regret, and hope, just the most mesmerizing things in this world? No sé ustedes, pero yo quiero ver el gordo vestido de I marrano. don't believe anybody could be more committed to bringing this story to life on the stage than they are now. Thank you for the vote of confidence, Miss Furina. And thank you for supporting us through all this. Then, let's not delay things any longer. We need to discuss the details of the ending and get it nailed down once and for all. Actually, before that, I'd like to make a proposal. During the curtain call, please allow me to use the director's name instead of my own. Huh? But then... After all, this role was originally meant to be played by the director. I'm just filling in for her. Oh. Besides, a role commemorating her life should be a... Well, if you're sure you're okay with that, I have no objection to it. Now we're talking like a serious acting troupe. All right, I'll leave you to fine-tune your musical while I go and procure a stage. Procure a stage? Oh, it's okay. Our usual place doesn't need a reservation. Ya volví. Hola, Yue. ¿Qué pasó? That place? ¿Qué Oh, hacías? don't be silly. For an extraordinary show, we need an extraordinary stage. By which I, of course, mean the No. Opera Epiclese. En el mero mero chingón, como Whoa, quien decía. wait, what? Los tamales los vi en la tele. Más en específico en una entrevista que le hacen a los de CDMX. Ah, mira. ¿Te viste mis mensajes? Sí, los vi, pero ¿qué fuiste a hacer exactamente? Es que dijiste que iban a hacer unas cositas. Pero ¿qué más pasó? ¿Qué más hiciste? Aparte de eso. No. That's never going to work. It's far too fancy for the likes of us. What are you afraid of? Surely you don't think that O'Reilly's story is unworthy of the grandest stage in Fontaine. No, that's not what I meant. Pobrecito. It is supposed to be your grand finale, right? Hay que ir a lo grande, exacto.
I have no problem with it then. Ay, por ahorita me antojaron un gansito. Hace mucho que no me como uno. ¿Qué como? Espera, ya me confundí. I'll take your silence Te as a dije yes. que a la mejor Thank apagar el you for internet, giving pero us this no. opportunity. It really is a dream come true. Entonces, ¿qué fuiste a hacer, Joe? Well, then don't disappoint me. Perdona, es que soy medio menso. If you mess this up, it'll reflect poorly on me too. Come Quítale. on. We'll need to get the go-ahead from Nervilette. I know just where to find him. Debe estar jalándose el dragón el güey. A ver. ¿Quién sabe? First Miss Furina, now the opera epiclese? If only the director was still what... Hey, come on. There's no... Yeah... A escribirte el mensaje. Ah. Ok, pero tarda un buen ratillo, Y ya he visto a ese men. El panzón en la película, el Rey León, ese men es el Pumba, Oye, es cierto, el Pumba con el jabalí. During the final scene, maybe we should stop the music just before... No, men, es muy malísima tu idea. Y el Lane no hace nada, ese solo está ahí parada, como estúpida, Best of luck to you. Ah, tú sí me haces caso, tú sí me notas. No como estos bola de ciegos. Benito, ya puedes revivir. Ah, me revivió Benito. El Pumba, dice. Vamos a llamarla así, el Pumba. ¿Quién vota por el Pumba? Y yo. ¿Qué pasó? Tú no eres Pumba, Yue. Tú te pareces a... Nah, no te pareces a nadie porque tú eres única. Eres única en tu especie. Ya te hace más valiosa. Otra vez tú, Junkichi. Voy a hacer un día en directo. Misión, ¿cuándo la misión más pendeja de todas? La misión de Junkichi. Nubile. Nubile. Au. ¿Cómo que no. Me acuerdo de un video que decía, ¿cómo que joto de mierda? Pero no, para ti no era, te lo juro. Hey, look at that. Looks like I guessed right. Nubile, no te jales el dragón en público. You were just guessing? Cochino. A Leia. Nubile. Vamos a darle. Yo quería asustarlo. I knew you'd be here. I'm here merely for a short break. It has been a while, Miss Furina. And you too, traveler in Paimon. What might I assist you with today? Descansando, claro. ¿Y el dragón cómo está, I would like to book the Opera Epiclese for an event. You see... I understand. The process for booking the Opera Epiclese is complex and can be somewhat cumbersome. But given that the request is coming from the three of you, I see no reason to make things unduly difficult. Vaya, la segunda vez que me lo dicen en este día. Pierde el valor si me lo dicen diario, The ¿sabes? story of the Little Oceanid is most fascinating. I'm looking forward to seeing it performed on stage. I will say, however, that I am surprised to see your passion for the performing arts rekindled after all that has happened. Ey, no toques fibras sensibles, güey. What do you mean? Do I look excited? Yes. And this is the first time that I've seen you like this since your departure from deityhood. At first, I just felt bad about rejecting them. So I wanted to learn a little bit more about their situation. In the past, we sat in our high chairs in the court, giving our opinions on isolated cases, all while knowing very little about the human stories behind each and every one. Maybe it's because I finally become an ordinary person and gained my freedom, but I've developed a great sense of curiosity about their lives. I am truly delighted to see you find a new lease on life. Now that you've regained some confidence, have you had any thoughts regarding a return to the stage? Vean, la alegra tanto que va en su cara de felicidad. Esa cara es la felicidad máxima, ¿sabes? Why would you suddenly ask a question like that?
Well, if the Little Oceanid turns out to be a great success, it will no doubt become a classic. Many the experiences and decisions of the protagonist Cleo are all modeled after your own. Naturally, this makes you eminently suited to playing the leading role. It would truly be a shame if you did not take this opportunity to allow audiences to enjoy your outstanding acting talents once more. Haven't I already made myself clear? I won't act or perform in any role ever again. No exceptions. ¿Se imaginan que se enferme la protagonista y ya tenga que hacer la otra de protagonista? Nor do I think it is any great shame. There is no lack of fine actors or inspirational stories, either on or off the stage. Todo, tu ganso grita, suéltalo, suéltalo, tu ganso, yo verdad, ya lo deberás soltar, ya lo deberás soltar, tu ganso sufre, escúchalo. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuál ganso? No, él no tiene ganso, él tiene dragón. I've learned a lot, and it has already been well worth the price of admission. I must admit, though, I'm a little envious. They're quite fortunate to be able to bid farewell to their past in such a magnificent manner. I see. Well, I'm glad to learn that you have found a role to play that you enjoy, be it on the stage or not. I sincerely hope the show will serve as the grandest of finales. I will have my staff book the date and mail the relevant paperwork to the troupe once the details are confirmed. Thanks, Nervalet. No, you are very welcome. Bueno, yo voy a dejarte seguirte jalando el Many dragón, people ¿va? were once enthralled by Lady Furina's performances, myself included. I hope that one day she'll be able to understand that our appreciation was always sincere. Oh, qué bonito. Es una canción, búsquenla así, tu ganso. No manches. A ver, yo lo voy a dejar a gusto. Sabe que estoy aquí vigilándolo, por eso no se jala el dragón. Vamos. Tú date la vuelta y síguete jalando el dragón, güey. ¿Cómo sabe que estoy aquí? Mendigo nubilet. De seguro puede atraer las paredes el mendigo. Con esos ojazos, ¿cómo no? Oh. Oiga, yo nunca he visto esa de noche. Está bonito. Ven. Galería Vasari. Vasari. Hola. ¿Cómo te llamas? Charlene. Es como Charlotte y Marlene en un solo nombre. Va, qué nombre tan piola. Oye, espera, Charlene. Quiero conocerte más. Va, ¿tienes alta cara de NPC? Vámonos. ¿Cómo se llama? Tu ganso grita. A ver, lo voy a buscar. A ver. Tu ganso grita. Me sale tu ganado. Tu ganso grita. Good news, everyone. It's done. The opera Epicles is booked. Ah, es de Jeffar, güey. No sabía que era de Jeffar esto, güey. A la madre. Yo conozco a este güey a Jeffar. Thanks to my eloquent and impassioned speech, Monsieur Neuvillette was moved to provide us with a fitting stage for this special performance. We've had to fight every step of the way for this opportunity, but we now have all of the ingredients necessary to stage a truly spectacular performance. Yo no me jalo es ganso ni el dragón, ni me la jalo por este, güey. Nah, no te creo, güey. La soledad a veces afecta. Yo lo sé, yo lo sé. A touching No te story. creo. O quién sabe. A magnificent venue. And last but not least, a passionate and dedicated cast.
El Falcon se la jala con Melucinas. No tenemos derecho a juzgar, ¿sabes? Now, let's work Aquí no juzgamos a nadie. and make this show the best it can be. This is truly wonderful. Lo que sí puedo asegurarles es que yo no me la jalo. Ey, ¿qué hablas, Jun? ¿Qué The pasó, sooner Jun? we can finalize the ending, the more time we'll have to rehearse. Fiamma and I just went over some parts of the script and tweaked a few things. I think it's really going to resonate with the audience now. Bro, ¿tú conoces a Jeffar Vlog? Sí, güey. Él subía 6 doblajes, un momento épico. Me encantaba mucho esa sección. Sobre todo cuando analizó al Vegeta portugués. Que hecho yo y yo estábamos viendo eso. Como de que no, amor, no, yo no hago eso. ¿De qué habla? Wow, you two had a constructive conversation? That's great! Communication is vital to any good performance. Look at Hablas us. como que tienen cara de We've come fuchi. so far. I never could have pictured this scene a few days ago. Mira, pues vas a ver qué voy a ver o qué. It's amazing! No Even though porno. Furina's still being a bit of a drama queen about it all, she's really fired everyone up! Please feel free to give us any comments or suggestions you have. We really value your input. Pues mira, la primera sugerencia es baja de peso y ponte mamado, pinche Hey, gordo Loic, get guatón. over here. Time to practice the opening number. Ah. Qué bonito. Ay, ven. Oigan, qué bonitas imágenes, fuera de broma. Tú también. Cursed Y Cleo. aún lo sigo de She a stole Jeffar. the waters of life from us. She's a fraud, and she must pay for her crimes. This has nothing to do with her. The ignorance and hatred of our people is to blame. How can we hope to win back the water's favor if we don't change our ways? This guy could be useful. Take him hostage. If Cleo wants him back, she'll have to show herself. Oye, tiene un montón de dinero y el escenario está hecho de cartón y el agua ni siquiera es agua. Leave this place, O little Oceanid, and never, ever look back. Ah, bueno, es cierto, lo hicimos con nuestro presupuesto. Ellos no nos prestaron nada. Tacaños. A Jeffar, claro. Nadie aplaude, todos están sentados y con las manos así normales. No están aplaudiendo. Pues estoy ciego. Everyone's really throwing themselves into their roles. I haven't seen such a fine performance in a long time. Joder, me atrapaste. Esto sí es cine. Verga, me ganaste, güey. If only... What should we do? It's almost time for her to take the stage! Why does it have to be now? Hey, what's going on? You're due on stage any second now. Se enfermó. Oh no, not again. But why? What about your new meds? Did they stop working? They've been getting less and less effective over time. I've had to keep increasing my dose. No, pues te chingaste, como quien What? dice. Tú I solita. thought they cure it. So they were only managing your symptoms? Ah, I figured whatever it took to get me through this final performance. How could you do this to yourself? And after that lecture you gave me about not looking after my health. I'm sorry. I've let everyone down. You... This is a conversation for another time. How can the show go on without its star performer? Miss Furina, Lo I'd like sabía. to make a request of you. lo sabía. Say no more. If you're sick, you need to rest. I know what you're going to ask. Loic, your character has no more scenes, correct? Oh, yeah. I think my scenes are all done. Although, I do have one more line. But I guess another guy in the troupe with a similar voice register could take it. Please take Delphi back to her place to rest. I'll sing the finale. From the sublime to the ridiculous. Thank you, Miss Furina. I'm so sorry to put you in this position after everything you said. Never mind. What's done is done. It's really my own fault for getting in too deep. No one likes regrets.
myself included. Leave it to me. I've watched you rehearse so many times that I've learned Cleo's part by heart. Perra, ¿quién la viera? I do not doubt your acting skills, but please allow me to ask just one more question. After all, this show is dedicated to the life and legacy of our director. What, in your opinion, is the reason Cleo shines so brightly? It's her pure heart. Despite all the pain and loneliness she had to endure, she never once stopped believing in the beauty in this world. Vaya que voz. Well said. I leave Director O'Reilly in your hands. Ahí va. Esto va a ser cine. Igual yo lo sabía. Está fingiendo y quiere que Furina salga al escenario. ¿Qué? ¿Tú crees que está fingiendo? Imagínate que sí. Oh, vamos a ver. A ver, espero entrar en una cinemática. No nomás así el personaje que está hablando. Vamos, cinemática. Ah, no. A ver. Bueno, sí. She's not coming! You're wrong. She's here. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité elle nourrit, ainsi que toi mon doux amour. But what about your wish? My wish. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Le grand amour ne suffit pas, seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie, douce et amère. Moi, je serai toujours là, à voir le monde et sa beauté, et ça ne changera jamais, jamais. Bueno, Sebas me ganó la frase. Is it just me? Or was that Lady Furina on the stage just now? Como Sebas me ganó la frase, permíteme. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 picos. Ahí quedó. Ahí lo dejo. Todo bonito. Siempre se corran esas escenas con ese estilo. Me gusta cómo queda. La verdad. Pues estoy llorando de la emoción. Está todo muy bonito. Qué bonito, Charles. Usted sabe más que yo. Amanecíame de juego. Ahorita vamos a ver si de verdad fingió. Tú tranquilo, yo te enseño que está muy viciado. Me gustó eso. Todo bonito. Todo bonito la canción y todo. She hasn't been seen for a while now, and she just appears out of nowhere?
Gotta say, though, our acting skills are as superb as ever. The little Oceanid, Cleo, played by Aurélie Fumont. Aurélie Fumont. Era la directora, ¿verdad? Aurélie. That's not her name. What's going on? I don't know. Maybe it's just a doppelganger. Yo la quiero ver en el anime. A ver si es cierto lo del anime de Genshin. No estoy seguro y no les prometo nada. Pero hubo una colaboración con Ufotable, que fueron los que hicieron Demon Slayer, la animación. Y estuvo bonito. La verdad, si sacaran un anime del juego, yo lo vería. Más que nada para compararlo con lo que pasaba en el juego. Decir, oye, pero también para yo cuando vea el anime diga, oye, esto pasó en el juego. ¿Qué onda, Maxi? Falcon, al fin llegas. Onda con H, vaya. Y te invocamos muy tarde, apenas surgió efecto la invocación. Te estábamos invocando, Falcon, de hecho. Ya justo estamos en la misión de Furina y creo que ya estamos en lo final. It's too bad that I had to break the one clear rule I'd managed to make for myself. Still, I have to admit that, despite everything, it felt good to be back on the stage again. Finally, we would like to give a special thanks to our artistic consultant and event coordinator, Miss Furina. Míralo. Hey, that's not what we agreed on. Oh, so it was Furina after all. Hola, Joe. ¿Qué tal, Falcon? ¿Cómo andas? Ay, perdona si no te... Si no venía al grupo la otra vez, güey. Creo que me quedé dormido o se me olvidó, no me acuerdo. She's back. Pero otra vez que me invitaste en mi grupo estaba en llamada, estaba con Yue. Ella confirma. Si quieren que ese anime apoyen a Kimetsu no Yaiba con las 2 últimas temporadas. Pues a ver, Max, ¿ya sacaste la espada de las melucinas? No la he sacado. No he hecho el evento, güey, de hecho. He estado muy picado en Xenoverse. De hecho, estoy viendo un anime que me motivó a seguir jugando Xenoverse, güey. Honestly, what is he doing? He should have run that by me first. Alright, calm Hola, down, Seba. don't be mad. This was a group decision. We just didn't want your contributions to go unacknowledged. After all, it's been the rule in Fontaine since ancient times that everyone's work, visible or invisible, is equally deserving of recognition. Hola, y Furina no sabía eso. ¿Y tú, Falcon? I know the rule, but it should still be applied on a case-by-case basis. I wasn't ready for this yet. ¿Tú sacaste la espada de las melucinas, Falcon? It's no big deal. What's the worst that can happen? Oh, yeah? Well, since you think it's so easy, you can sign them for me. No manches, no pues voy a falsificar tu firma. Luego a lo mejor me quieren encerrar en la cárcel, ¿sabes? Aún no me olvido de la primera vez. Maxi Yue se convertirá en melucina, aún la carrera. Este güey. Oh, a ver, es que se convierte en lo que más odio. Bueno, ya es furry, así que sí, ¿por qué no? No tendrá nada de malo. That. I've got no idea what happened there either. But hey, it worked pretty well, didn't it? Ese sí suena de duda, chale. Es que a ver, odio las melucinas, ¿sabes? Pero digo, sí, no estaría mal, tan mal, ¿sabes? No sé, a lo mejor Falcon me está probando. Sí, seguro lo está haciendo. De no me quiere, no sé, este güey, todo argumento que yo diga cada palabra, este güey la quiere usar para mí meterme en el bote, ¿saben? Así que mejor, ¿sabes qué? Eres así, no te voy a responder esa pregunta. Ay, no, ¿por qué no hagas eso? No es cierto, yo te quiero. Pero es que este güey, seguro, si yo doy una respuesta, cualquier respuesta que dé, lo que el vato quiere es causar desmadre, ¿sabes? Mira, es que analiza su pregunta, oye, es muy difícil, ¿sabes? Falcon Maxi me hace hacer el go-go, mírala. A ver, lo bueno es que Falcon no sabe qué es el go-go. Yo te amo, yo también te quiero, Yue.
Let's go check on her as soon as we finish clearing the stage. Bendigo Falcon, nomás eso llega. Estamos bien. ¿Qué pasa? Se lanzan. Son amigos, ¿para qué quieren enemigos? No se crean. Yes. Plus, she'll definitely want to hear how the end of the show went. If nothing else, we can safely say that we accomplished what we set out to do. Informar. ¿Y ya ven? Vuelve a ver a Dolphy y Lawick. Ah, el gordo. What the fuck, tú eres de Inazuma, ¿no? Tu ropa no es de aquí, tu ropa es de Inazuma. Did anyone see where Miss Furina went? Oh, I want to get her autograph. Oye, estoy aquí, imbécil, ¿sabes? Hola, ¿no me reconoces? Pero cobro caro, como Mario Castañeda, que quede claro. Vámonos. Pero ¿qué tal? Muy bonita la cinemática. Creo que ya estamos llegando al final de la misión. No duró mucho, me imagino que iba a ser larga. No duró tanto, a ver, duró el directo de la otra vez y luego el de hoy. Pero aún así lo sentí bastante cortito. De hecho. Y digo, bueno, no estuvo largo, no estuvo malo, de hecho. Yo creo que cuando mucho nos quedan 10 minutitos de misión y ya acabaríamos. Así que bien, good, ¿sabes? Good. Por cierto, el sábado directito de Roblox, tú Falcon, por si quieres descargártelo para jugar, güey. Vamos a jugar, Sebas quiere jugar, yo y Yue. Ya tengo 33 deseos para la Shogun. Oye, cierto, Shogun llega en 11 días, no va tan mal. Pero ahí te voy avisando, Falcon, por si quieres unírtenos a Roblox. Va a ser sencillo, va a estar chido. No vamos a echar una risa así, vamos a cagarnos de miedo. Porque a Yue le encanta jugar juegos de miedo. Es bien mala conmigo. Le encanta verme sufrir y temblar. Y que me den escalofríos. Ay, perdonen. Vamos. Estuvo bonita. Me gustó. No sé, fue... Yo pensaba que el caso de Bashir iba a quedar muy en el olvido, pero bueno, volvieron a tocarlo. Curioso. Maldito Bashir. Cada día lo odio más al desgraciado. Bashir. Has. A la mierda, otra. Peluco se despintó bien rápido el pelo. Yo tengo ser para mi show en la Free to Play. Pero una pregunta, amor. ¿Cuál pregunta? Yo adelante pregunta. Dinero no tengo, y si es sobre la pregunta las medicinas, no la voy a responder. She's doing okay. Her condition stabilized after taking some of her original medication. From experience, though, I'd say she still needs a few more days of rest. Cálmate, güey, ¿tú eres doctor o qué? Che gordo. How did the performance go? Was it a success? Did the audience like it? No, fue horrible. Furina se puso nerviosa y vomitó en el escenario. Si quiero money, ok, no, pero ¿a qué hora jugaremos? El directo de Roblox, pues será, depende, 9:30, a las 10. Yo decía, si se convierte en melusina, aún lo querrías. No manches, las melusinas son mujeres, Falcon, ¿qué te pasa? Más bien, ¿me querrías aún sabiendo que soy un otaku mugroso? That's wonderful. I'm so sorry I failed to see it through to the end. I guess I was wrong to try and tough it out to begin with. Obvio. Oye, Yue, pero ¿has visto las melusinas? Son cosas Don't worry horribles. about it. Like they told me after announcing my name during the curtain call, even though you couldn't see it through to the final scene, the audience was very impressed by your performance. Well, one way or another, I've had bad luck ever since I was born, so I never expect things to go smoothly in life. I'm just happy to know that we went out on a high note,
Ella no lo all that dudó. matters. Mira pues. Blaming your bad luck again, are we? Maybe if you didn't push yourself past your limits so much, your illness wouldn't be flaring up all the Te time. llamaron furra, Yue, ¿qué pasó ahí? Don't you start. I don't have the energy to argue with you right now. Aw, you two clearly care a lot about each other. I don't know what you're talking about. Ay, yo quería ver al gordo vestido de chancho. You mean we never stop arguing with each other? So, any plans for the next step? After the brilliant performance you put on, the reputation of your troupe is sure to spread through Fontaine like wildfire. You won't have to disband if you don't want to. You could capitalize on the rave reviews and license out the Little Oceanid to the bigger theater troupes out there. That would do wonders for your financial situation. No, we should still disband. Yeah, it's what we all agreed to. After all that's happened, I should give you guys some space. Hola, Maybe hola. your paths will cross again one day. Yo te he dicho que ese men es pumba, por eso, yo quería verlo. ¿Cómo se va a ir? Hey, don't just walk off. Oye, ese men me debía una paja, no. Me debía dinero, el desgraciado. I still want to keep performing, so I might join another troupe. ¿Ya le hizo volver? After watching Miss Furina's performance, I think I'm starting to understand our director's infatuation with musicals. You should do it. It suits you. I'd originally hoped to keep performing too, but I don't know if my health will allow me to. Oh, so now you finally got your priorities in order. I guess I'll hold off until you've properly recovered as well. What about you, Miss Furina? Any future plans? Claro, me va a acompañar en mi viaje hasta Natlan. Que Falcon, yo quería hablar contigo la otra vez sobre eso de lo de Natlan y no hablamos de eso, ¿sabes? De hecho, Falcon, me gustaría echarte voz contigo si sigues ahí para hablar de lo de Natlan, porque a mí me dejó emocionado y la verdad es que pistas de Natlan no tenemos casi nada. Tengo entendido que está abajo de Sumeru, pero no estoy seguro. Well, frankly, I think a return to obscurity is no longer an option for me. I'm sure a slew of consultancy requests will hound me wherever I go until I finally acquiesce. Mírala. You rather sealed my fate there with your special thanks at the end of the show. Y todo gracias a ese agradecido. ¿Y era la grosera? Sorry. It's quite all right. No need to apologize. What I meant to say is that this whole experience has shown me that perhaps I'm not as averse to a return to the stage as I previously imagined. Maybe Nervilette was right. Maybe Cleo is the right role for me. ¿Viste lo poderoso que quedó en Neuvillet? Sí, vi, men. Pues se hizo poderoso y fue motivado a querer matar a la ballena, el I desgraciado. still don't wish to pretend to be someone else, but I do have a desire to express myself. So, maybe the show will go on for me after all. Exacto. Yeah. There was once a time when I was an actress in a masquerade, seeking only to hide the truth. But from now on, I want to spend my time learning real stories about real people. And I want to watch them blossom and wither, see them refined on the page, retold on the stage, and remembered long into the future. Y la maestra del tarta es súper fuerte. ¿Cómo que es súper fuerte la Kirk? ¿Por qué lo dices? ¿Porque mandó a la verga a la ballena de ahí? ¿O por qué? Apenas si se deja ver algo de Kirk. Pero al menos teníamos entendido que había restos del tercer descendido dentro del cuerpo de Nubilet. Era algo así, ¿no? Algo así explicado, ¿no? Una cosa rara. Supone que los descendidos entonces quedan como la viajera, la diosa desconocida y algo en el cuerpo de Nubilet, ¿verdad? Algo así quedó. Y nomás falta el último descendido, que era el segundo, creo. I'm sure this is what captivated Director O'Reilly as well. Sounds like you're ready to stop running from your true calling. Ah, la tos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, yo?
The more you get out into the world, the more you'll discover what a fascinating place it is. Then it's a deal. If a vision is a gift from the gods, then I should do my best to honor it. No te hagas todo, no, lluvia. Vaya. Así termina la misión de Furina. ¿Ustedes qué me tienen que decir? I mean, of course I have some regrets, but... There'll be plenty of opportunities in the future for us to tell the stories that we want on stage. ¿Tú qué me tienes que decir? I'm just finishing packing up. As soon as I'm done, I've got an interview with the Steambird to get to. Thanks to all your help, the show was more perfect than we ever could have hoped for. But most of all, I want to thank you for giving me the chance to finally say farewell to Aurelie. Y el otro man se fue, el Billman, ¿cómo se llama? ¿Y tú? Burant. Now that the buzz is worn off, I feel ready to pass out. ¿Y tú? Elaine. ¿Qué pasa, Elaine, no? Thank you so much. I feel like I've rekindled the passion I had when I first joined the troupe. It might turn out to be too little, too late for me. But still, this has been the experience of a lifetime. Los sentidos son las genosis. Ah, sí, cierto, algo así mencionaron. Que los llegan de otros mundos, los vuelven genosis. Las gnosis, no genosis, son gnosis, las gnosis. O genosis, no me acuerdo cómo se pronunciaba. It's ironic to think that in my whole time as a god, and now that the gods have given me their blessing, it actually feels more like I'm finally able to take my fate in my own hands. Is that how humans feel about it as well? Entonces los descendidos y las gnosis tienen algo que ver. Y por ejemplo la viajera es como si decirlo, como que está conformada de gnosis, porque pues ella puede controlar todos los elementos. Algún desmadre así era, no me acuerdo. Épica, tremenda obra maestra. 100 sobre 10 Ultra God Plus, güey. ¿Al qué me dijo Furina? It's ironic to think that in my whole, and now that the gods have given me their, is that how humans feel about... Mi destino está en mis manos. Ay, Furina. Diré que te quiero, pero aquí te tengo, así que ahí nos vemos. Vean, este no lo puedo repetir, así que vamos a tomar una fotito. Las dos Furinas juntas, mira. Pero quita, estúpida espada. Ahí está. Vamos a guardarlo. Ahí nos vemos, Furina. Las gnosis, exacto. Eso, gnosis. Es que decías las geonosis. Y digo, no son las geonosis, son las gnosis. ¿De qué me estás hablando? Bueno. Tal conseguí una guía de Rosaria. Creo que la veré. También vi que subiste una de Ayaya, pero no la vi. Vi que Puto subió guía de Navia. La voy a ver. Que por cierto mi Navia está en la mierda. La verdad, las cosas como son. Miren, de hecho aquí está, la mostré al inicio del directo. No ni siquiera conseguido una buena espada. Y bueno, tal 60, y tiene esto, y tiene este set. Así que, ni tan mal. Y mira, Falcon, no la he hecho, mira. Ni siquiera la he empezado, mira. Aquí está la espada. Vean. Malditos melucinas, la super espada mágica suprema. No manches, una super espada mágica que solo pueden blandir aquel que sea capaz de gobernar los mares. Los especiales materiales impermeables de los que está hecha le permiten no deteriorarse aunque se moje, y por eso es una espada suprema. Ay. Aquí no dice espadas de melucinas. ¿Qué te pasa, Falcon? Hola, ¿y esto? Simulador de precisión ideal. Hola, qué bonito. Una receta de comida. Hola. Se ve interesante. Lo voy a hacer, pero fuera de cámara. Esto es otra historia. A ver, no me digan que también la quieren en directo, porque juro que me doy un tiro. Pero en esta historia va a salir a Yaya, ese nuevo personaje que es de pelo morado, el que estamos viendo ahí, Paimon, Chizuru, ¿cómo se llama esa chica ahí atrás? Y Furina, y la viajera, que la viajera no sale en la portada ahora que me fijo.
¿Qué contás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Killer? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eso es de cartón. Ya, una mierda, es de cartón esa chingadera. Se ve bien rara. Pero bueno, yo creo que no sé si es planeta árido rocoso que se produjo en la primera batalla de Clone Wars, la guerra de los clones. ¿A poco la geonosis? Esa la acabo de ver. Hola, Killer. Ahí está el Killer, el Matas. ¿Qué onda, pinche Matas? ¿Cómo estás? ¿Ya funcionan bien tus audífonos? Sí, porque lo dices. Si mis audífonos siempre han funcionado bien. Bueno, solo están madreados de un ladito. Pero yo creo que por aquí voy dejando directo. Gracias a Sebas, a Yue, a Falcon, que se pasaron, a Killer, que bueno, llegó al final y no sé quién sos vos, así que no te voy a responder. Y nada más, chicos, muchas gracias por pasarse. Ya saben, el sábado directito de Roblox, cuando con Yue, Sebas, ya soy Falcon, Killer. Yo soy tu Killer, descárgate el Roblox, no seas mamón. Me dijiste que no podía hacer grupo por unos problemas. Es que los problemas eran, güey, que no tenía control y lo mandé a arreglar la semana pasada. Y el otro control que tenía no le sirve el micro, no es broma, el otro control no le sirve el micro y por eso no podía hablar por medio de de chat de voz, güey. Hicieron una joda, un placer, amor. Denle, chicos. Nada más, yo por aquí me voy despidiendo. Ahí estoy para lo que ocupen, ¿va? Y si ahora lo descargo, chill. El sábado, directo de Roblox, ya se la saben. Vamos a hacer aquí directo. Ya los que tengan Play, pues estaré con el que esté en Play, pues en chat de voz. Y ya así nada más. Un saludito. Ya tuvimos la misión de Furina. Chicos, les tengo que dar una noticia. Y es que hoy fue el último directo de Genshin. Así que ya no habrá más Genshin. ¿Qué quieren que les diga? Así que espero les haya gustado. Por aquí yo me despido con Furina. Así que ya saben, no más Genshin. No sé qué opinen. Bueno, lo único que puedo decirles es que Día de los Inocentes sí va a haber directos de Genshin, pero no este año. No sé, porque ya se va a acabar. Va a haber solo directo pero este ya fue, no el último directo del año, el último será el de Roblox. Chitona, Furina. El último será el del sábado. Y no sé con qué empezaremos el año, siéndoles sinceros. Bueno, ustedes díganme, el sábado les voy a preguntar y ustedes me dirán de qué quieren que sea el último directo del año. Si quieren que sea el primer directo del año, porque el último será de Roblox, definitivo. Yo lo prometí hace una semana y va a ser así. Si quieren que sea de Genshin, haciendo no sé qué pendejada. Si quieren que sea de Outlast, de Xenoverse, de Roblox otra vez, ¿por qué no? Solo ustedes díganme, ¿va? Ahí nos vemos, chicos. Un saludito y nos vemos en la próxima. Pero a ver, el siguiente directo de Genshin será... Fíjense. Anótenlo. 11 días. Vamos a estar sacando el arma de Shogun en directo. Y nada más. Me pone un poco triste porque me gustaría traerles algo más. Si quieren algo más, fíjense, aquí les dejo estas opciones. A ver, ustedes fuera. Les dejo historia de Nubile, historia de Guriosley o historia de Navia, la que ustedes quieran. ¿Quieren alguna? Ustedes coméntenme si quieren alguna de estas tres. Estas no. Lineik que se joda su misión. Yo y Milla, esta la debo acabar yo solo. Y estas dos igual las tengo que acabar por mi cuenta. Si ustedes quieren alguna, díganme. No hay ningún problema. ¿Va? Navia. ¿Quieren misión de Navia? En directo también. Estaría bonito verla en directo, aunque eso me llevaría a 2 directos. No, ya veremos, ¿va? Ánimo, chicos. Nos vemos. A ver, ¿qué me dieron antes que nada? Antes de largarme. No me dieron nada. No tengo nada más que esto. Mira, Falcon, 132 deseos. Navia. Ok, ¿quieren misión de Navia? Está bien, yo les doy misión de Navia. Bueno, chicos, un saludito. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Adiós. Me despido con Furina. Hasta el directo de... Yo creo que de Navia. Y de... sí, de Navia. Y tirando por... Yo creo que el día que tiremos por el arma de Shogun y de Yoimiya, yo creo que sí le hacemos directo de la misión de Navia igualmente. Tal y como pasó con
con Navia y Furina cuando saquean Navia y se directa a la misión de Furina. Bueno, qué bonito, ahora sí ya. Adiós chicos, cuídense, chao, se les quiere mucho, gracias por pasar.